El mundo del entretenimiento latino se vio sacudido por un rumor inesperado: Caso Cerrado, el icónico programa de disputas legales que marcó a varias generaciones, podría regresar con una nueva conductora. Desde su última emisión, los fanáticos habían especulado sobre la posibilidad de que la Dra. Ana María Polo retomara su papel, pero las esperanzas se desvanecieron con el paso del tiempo. Lo que nadie imaginaba era que la cadena de televisión tenía otros planes. Los ejecutivos estaban convencidos de que Caso Cerrado aún tenía mucho que ofrecer, pero sabían que necesitaban a alguien capaz de llenar el vacío dejado por la Dra. Polo. Fue entonces cuando un nombre comenzó a resonar con fuerza en las oficinas de producción: Vivian González. González no era una desconocida en el mundo de la psicología. Con años de experiencia en terapia familiar y resolución de conflictos, su trabajo la había convertido en una de las especialistas más respetadas en su campo. Su enfoque directo, su capacidad de análisis y su carisma natural la hacían una candidata ideal para el programa. Pero asumir un papel como el de Caso Cerrado no era tarea fácil. La primera vez que el nombre de Vivian González apareció vinculado al programa fue en una nota publicada por un medio de espectáculos en redes sociales. El artículo, titulado "El regreso de Caso Cerrado está más cerca de lo que piensas", mencionaba que la producción estaba buscando una figura con formación en psicología para darle un giro más profundo al programa. Aunque no se mencionaba directamente a González, algunos seguidores comenzaron a hacer conjeturas. Las especulaciones crecieron cuando varias cuentas de farándula comenzaron a hablar del tema. Algunos aseguraban que el regreso de Caso Cerrado era inminente, otros afirmaban que la Dra. Polo aún estaba en negociaciones, pero la teoría de una nueva conductora comenzó a tomar fuerza cuando una fuente anónima dentro de la producción reveló detalles a un programa de chismes. Los productores han estado en reuniones con una profesional de la psicología. No quieren solo un show de confrontación, sino algo más analítico, con una nueva perspectiva, afirmó la fuente. Las redes sociales explotaron con la noticia. Mientras algunos seguidores del programa mostraban entusiasmo por la idea de una renovación, otros se mostraban escépticos. La pregunta más repetida era: ¿quién podría reemplazar a la Dra. Polo? Mientras el rumor crecía, Vivian González se mantenía en silencio. En privado, sin embargo, la psicóloga ya había sido contactada por la producción y estaba en medio de un gran dilema. Desde hace años, González se había dedicado a su consulta privada y a la divulgación de temas psicológicos en conferencias y medios digitales. Su estilo era directo y empático, características que la habían convertido en una voz de autoridad en temas de salud mental. Pero aceptar el rol de conductora en un programa de televisión tan icónico representaba un reto completamente diferente. Sabía que era una oportunidad única, pero también un gran riesgo. La Dra. Polo tenía una presencia imponente, y el programa giraba en torno a su personalidad. No quería simplemente imitar lo que ella hacía; si iba a aceptar, debía ser con mi propio estilo, confesó González en una conversación con su círculo cercano. Algunas personas la alentaron a aceptar el desafío. Le aseguraron que su experiencia en psicología podría aportar una nueva dimensión al programa y que la audiencia estaba lista para un cambio. Sin embargo, otros le advirtieron sobre los peligros de enfrentar una base de seguidores tan leales a la Dra. Polo. Van a compararte con ella. Pase lo que pase, algunos van a decir que no estás a su nivel, le comentó un amigo cercano. González lo sabía, pero también entendía que Caso Cerrado no solo era un programa de televisión, era una plataforma para hablar de temas importantes y ayudar a las personas a resolver conflictos. Si aceptaba, su enfoque estaría en brindar herramientas reales para enfrentar problemas familiares, legales y emocionales. Las dudas de González no pasaron desapercibidas para los productores, quienes estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que aceptara el puesto. En una reunión privada en las oficinas del canal, le presentaron su visión para el nuevo Caso Cerrado. Queremos que el programa evolucione.
La gente ya no solo quiere ver peleas y discusiones, también quiere soluciones reales. Tu experiencia en psicología puede ser clave para lograrlo, le explicó el director del programa. Además, le ofrecieron total libertad para adaptar el formato a su estilo. No tendría que imitar a Ladra Polo ni seguir un guión rígido. En cambio, podría profundizar en las emociones y conflictos de los participantes, ayudando a la audiencia a comprender mejor las situaciones desde una perspectiva psicológica. González pidió tiempo para pensarlo. Sabía que un cambio de esta magnitud implicaba salir de su zona de confort, exponerse a la opinión pública y asumir una gran responsabilidad. Pero también entendía que era una oportunidad única de hacer un impacto masivo en la sociedad. Los rumores seguían creciendo. Cada vez más medios hablaban de su posible llegada al programa, y su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales. Algunos fanáticos de Caso Cerrado comenzaron a investigar sobre ella, descubriendo su trayectoria y viendo sus entrevistas anteriores. Mientras tanto, Ana María Polo se mantenía al margen de las especulaciones. No hubo declaraciones oficiales de su parte, pero algunos allegados aseguraban que estaba al tanto de los planes de la cadena y que apoyaba la idea de una renovación del formato. Finalmente, tras semanas de deliberación, González tomó una decisión. Había analizado todas las posibilidades, consultado con su equipo y reflexionado sobre lo que significaría dar este paso en su carrera. Sabía que sería un reto enorme, que enfrentaría críticas y comparaciones, pero también entendía que tenía algo valioso que aportar. Una llamada a los ejecutivos del canal selló su destino. Caso Cerrado estaba a punto de entrar en una nueva era. Vivian González no podía sacarse la idea de la cabeza. Desde la reunión con los ejecutivos del canal, su mente se debatía entre la emoción y la incertidumbre. Aceptar el liderazgo de Caso Cerrado significaba entrar en uno de los programas más icónicos de la televisión en español, pero también enfrentarse a una audiencia que durante años había venerado a Ana María Polo. El teléfono de González no dejaba de sonar. Productores, colegas y amigos la llamaban para preguntarle si los rumores eran ciertos. En redes sociales, su nombre seguía en boca de todos. Algunos la apoyaban, destacando su experiencia y su capacidad para abordar conflictos de una manera diferente. Otros, en cambio, la criticaban sin siquiera haber visto su trabajo, asegurando que nadie podría reemplazar a Polo. Mientras tanto, la cadena de televisión no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. En una nueva reunión, esta vez en un lujoso restaurante del centro de la ciudad, los ejecutivos le presentaron su propuesta oficial. Sobre la mesa había un contrato millonario, pero para Vivian, el dinero no era el factor decisivo. Lo que realmente le interesaba era la dirección que tomaría el programa y si tendría libertad creativa para imprimirle su propio sello. Los productores le explicaron que Caso Cerrado debía evolucionar. Ya no se trataba solo de enfrentamientos y resoluciones legales, sino de profundizar en las emociones humanas y en las causas reales de los conflictos. Esa nueva visión encajaba perfectamente con el perfil de González, quien había dedicado su carrera a analizar las dinámicas familiares, los traumas del pasado y la manera en que las personas enfrentaban sus problemas emocionales. Sabía que si aceptaba, su estilo no podría ser el mismo que el de Polo. No tenía la misma energía confrontativa ni su manera de sentenciar los casos con frases icónicas. Su enfoque siempre había sido el análisis psicológico, el entendimiento de las emociones detrás de las acciones. Si iba a tomar el control del programa, debía hacerlo con autenticidad, sin tratar de imitar a su predecesora. El contrato le otorgaba total libertad para estructurar el programa según su visión. Se le permitiría integrar un equipo de expertos en diferentes áreas y enfocar los casos desde una perspectiva psicológica más profunda. El objetivo ya no sería solo el entretenimiento, sino también la educación emocional de la audiencia. Mientras analizaba la propuesta, comprendió el impacto que esto podría tener en su carrera.
Desde hacía años, su misión había sido llevar la psicología a más personas, hacer que el conocimiento sobre la mente humana fuera accesible para todos. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo en un escenario masivo. Sin embargo, también entendía los desafíos que implicaba esta decisión. El público latinoamericano tenía una conexión profunda con Ladra. Polo. Durante años, habían confiado en su estilo autoritario y en su manera directa de resolver conflictos. Cambiar esa dinámica significaba enfrentar comparaciones constantes, críticas y una inevitable resistencia al cambio. A pesar de esas dudas, había algo que la impulsaba a aceptar el reto. Sabía que Caso Cerrado podía convertirse en algo más que un programa de televisión. Podía ser una plataforma para hablar de temas que muchas veces se ignoraban, para ofrecer herramientas reales a personas que enfrentaban problemas complejos. Si lograba conectar con la audiencia desde la autenticidad, poco a poco podría ganarse su confianza. Al día siguiente, después de una noche de reflexión, tomó su decisión. Firmaría el contrato y asumiría el reto. A partir de ese momento, Caso Cerrado entraría en una nueva era bajo su liderazgo. Al comenzar a asumir su rol como conductora de Caso Cerrado, Vivian González se dio cuenta de que su desafío no solo consistía en liderar el programa, sino también en transformar su formato para ajustarlo a su visión. Desde el primer momento, se encontraba ante una tarea monumental: mantener la esencia del programa, que había sido un fenómeno de audiencia, pero adaptarlo a un enfoque más humano, empático y psicológico. Sabía que no sería un cambio inmediato ni fácil, pero también era consciente de que si no lo hacía, no podría conectar con la audiencia de la manera en que lo había hecho Ladra. Polo. El primer obstáculo que enfrentó fue la estructura del programa. Caso Cerrado siempre había sido un espacio donde los participantes llegaban a exponer sus disputas legales, las cuales eran resueltas por Ladra. Polo con su característico estilo autoritario. Su presencia marcaba la diferencia, y la audiencia esperaba verla dar sentencias rápidas y contundentes. Sin embargo, para Vivian, ese enfoque parecía superficial y limitante. Ella sentía que los conflictos no solo podían resolverse a través de una sentencia rápida, sino que debían analizarse a fondo, comprendiendo las emociones y las razones detrás de las acciones de los participantes. Por ello, Vivian decidió introducir una nueva dinámica en la que, además de resolver el conflicto legal, se diera espacio a la introspección y el entendimiento de los motivos subyacentes que habían llevado a las personas a llegar a esa situación. Los casos seguirían siendo legales, pero el análisis de las emociones de los participantes tomaría un papel central. Si bien el programa siempre se había centrado en la confrontación, Vivian se empeñó en que los participantes pudieran reflexionar sobre su comportamiento y sobre las razones que los habían llevado hasta ese punto. Así, los casos no solo serían juicios, sino oportunidades de aprendizaje tanto para los involucrados como para los televidentes. Otro de los desafíos que enfrentó fue el equipo de producción, que estaba acostumbrado a la dinámica anterior, con su ritmo rápido y sus episodios llenos de confrontaciones. Había una presión tácita para que Caso Cerrado no perdiera su popularidad, y el miedo a que la nueva versión del programa no fuera bien recibida estaba latente. Los productores tenían dudas sobre si la audiencia aceptaría este cambio, temían que un enfoque más reflexivo y emocional no fuera tan atractivo como las intensas discusiones y los veredictos rápidos que habían caracterizado al programa durante años. A pesar de estas preocupaciones, Vivian se mostró decidida. Consciente de que no podía cambiar todo de inmediato, propuso una transición gradual. Decidió seguir trabajando con los mismos tipos de casos legales, pero integrando, de manera sutil, elementos de análisis emocional. En lugar de enfrentarse a los participantes solo en la sala del juicio, los casos serían presentados con una introducción en la que los involucrados hablarían de sus sentimientos, motivaciones y experiencias previas. Se introducirían más entrevistas previas a los casos para entender mejor los contextos personales de cada uno, y en cada episodio, un psicólogo o terapeuta sería invitado para ofrecer una perspectiva más profunda sobre los conflictos emocionales subyacentes.
Sin embargo, la transición no fue fácil. Los primeros episodios de Caso Cerrado con Vivian González al mando mostraron que el cambio no sería bien recibido por todos. Aunque algunos televidentes elogiaban la nueva dirección, muchos otros sentían que el programa había perdido su esencia. En las redes sociales, los comentarios eran divididos. Había quienes apoyaban la idea de un enfoque más reflexivo y humano, pero también muchos fans de la versión tradicional expresaron su descontento, acusando a la producción de ablandar el programa y quitarle el carácter confrontativo que lo había hecho famoso. Vivian lo sabía, había un riesgo enorme al cambiar un programa que tenía una fórmula tan exitosa, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Los primeros casos fueron especialmente difíciles. Los participantes, acostumbrados a la confrontación directa, no sabían cómo reaccionar ante el nuevo enfoque. Algunos intentaron continuar con su estilo agresivo, pero Vivian, con calma y paciencia, les pedía que se detuvieran y pensaran más allá de la disputa. Ella introducía preguntas que invitaban a la reflexión, que te llevó a actuar de esa manera. Oh, ¿cómo te sientes ahora al ver lo que has hecho? A veces, los participantes se sentían incómodos porque no estaban acostumbrados a esta clase de reflexión en un espacio que tradicionalmente era un campo de batalla emocional. No obstante, Vivian mantenía el control y les daba el espacio necesario para expresar sus emociones y pensamientos. La respuesta emocional de los participantes comenzó a cambiar, aunque aún quedaba trabajo por hacer. Vivian también se enfrentaba a la crítica interna de algunos miembros de su equipo. Algunos de los guionistas y productores temían que el cambio hiciera que el programa perdiera audiencia, especialmente con las expectativas del público. Sin embargo, ella se mantenía firme en su visión. Su objetivo era que la audiencia no solo se entretuviera, sino que también se beneficiara del contenido emocional y psicológico del programa. Sabía que este enfoque tenía el potencial de generar una conexión más profunda con el público, y por eso seguía insistiendo en sus ideas. Fue en uno de los casos más complejos donde la transformación del programa comenzó a tomar forma. Una mujer se presentó en el programa para discutir una disputa con su hermana por la custodia de un hijo. A diferencia de otros casos, esta vez la disputa no se resolvía únicamente con pruebas y declaraciones. Había una fuerte carga emocional detrás de los testimonios. Vivian guió la conversación de manera que permitió a ambas hermanas entender los traumas familiares que las habían llevado a ese enfrentamiento. A través de la intervención de un terapeuta invitado, las participantes comenzaron a entender sus heridas emocionales y a reconocer los patrones destructivos en su relación. Al final, no solo se resolvió el caso de manera legal, sino que también hubo un espacio para el perdón y el entendimiento mutuo. Este episodio, en particular, fue un punto de inflexión. A pesar de las críticas iniciales, los televidentes comenzaron a ver que, si bien el programa seguía siendo un espacio de resolución de conflictos, también podía ofrecer algo más profundo. Era una lección sobre la importancia de entender nuestras emociones, los efectos de nuestras acciones y cómo la empatía puede cambiar la dinámica de un conflicto. Vivian sabía que el camino por delante sería largo. Había conseguido un pequeño avance, pero no podía bajar la guardia. La adaptación del programa al nuevo enfoque sería un proceso continuo de prueba y error, de ajustes y modificaciones. A medida que avanzaba, se sentía más segura en su rol y más comprometida con su visión. Caso Cerrado empezaba a encontrar un equilibrio entre el drama de los conflictos y la reflexión que ella quería aportar, y aunque el camino no era fácil, Vivian González estaba decidida a llevar el programa hacia una nueva etapa, más humana y profunda. Con el paso de los meses, Caso Cerrado comenzó a transformar su esencia. Vivian González, con su enfoque más introspectivo y psicológico, había logrado empezar a calar hondo en la audiencia, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La crítica seguía siendo feroz y la resistencia palpable, pero Vivian no se dejaba intimidar. Sabía que cada cambio significativo en un programa tan icónico era un proceso lento, y estaba dispuesta a esperar.
Había algo más importante que mantener la popularidad inmediata, crear un espacio genuino donde las emociones, los traumas y las historias humanas pudieran ser entendidas y abordadas de manera profunda. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que uno de los aspectos más importantes de su misión era recuperar la confianza del público. Caso Cerrado no solo debía ser un lugar para ver disputas legales, sino también para ofrecer reflexiones que pudieran ayudar a las personas a manejar sus propios conflictos. Para lograr esto, decidió introducir cambios más audaces con la esperanza de que poco a poco el programa pudiera trascender el formato tradicional que había seguido por años. El primer gran cambio fue el incremento de casos más complejos con historias que no solo involucraban disputas legales, sino también familiares, emocionales y sociales. Casos de abuso psicológico, familias rotas por secretos y traiciones, personas atrapadas en ciclos de violencia o adicciones. Estas historias, que a menudo pasaban desapercibidas en programas similares, empezaron a ser el centro de la atención de Caso Cerrado. Pero Vivian no solo los abordaba desde una perspectiva legal. De manera delicada, invitaba a expertos a ofrecer una mirada más amplia sobre el impacto emocional y psicológico de cada situación. Quería que el público entendiera las razones detrás de cada conflicto, más allá de la culpabilidad o la inocencia de los participantes. Los primeros episodios de esta nueva temporada fueron una mezcla de emociones intensas y aprendizajes. Aunque algunos espectadores aún se quejaban de la falta de la confrontación directa que tanto les gustaba, otros comenzaron a aplaudir la forma en que Vivian trataba a los participantes. En vez de simplemente dictar veredictos, Vivian estaba guiando a las personas a comprenderse mejor a sí mismas. Había un valor educativo en la resolución de cada conflicto, y eso se notaba. La audiencia, aunque reticente al principio, comenzó a aceptar este enfoque más empático, e incluso los mismos participantes se mostraron agradecidos por el espacio de reflexión. El programa comenzó a ganar un nuevo tipo de audiencia, personas que buscaban no solo la solución a los casos, sino también algo más profundo. Los televidentes comenzaron a enviar mensajes a través de las redes sociales, agradeciendo a Vivian por abordar temas que, hasta ese momento, no se trataban en televisión de esa manera. Los comentarios iban desde la admiración por su capacidad para manejar las emociones difíciles hasta el reconocimiento de cómo había logrado abrir los ojos de muchas personas sobre la importancia de cuidar la salud emocional. Sin embargo, no todo fue fácil. En varias ocasiones, los productores y miembros del equipo de trabajo le hicieron saber a Vivian que el ritmo del programa debía mantenerse más acelerado. Había que encontrar una forma de equilibrar las emociones con la rapidez que el formato de Caso Cerrado exigía. Muchos de los productores, especialmente los más veteranos, se preguntaban si este enfoque más pausado podría seguir siendo atractivo para la audiencia. Vivian, sin embargo, insistió en que el programa debía ofrecer algo más que entretenimiento, debía ser una herramienta que ayudara a las personas a sanar y crecer. Poco a poco consiguió que los productores entendieran que la clave estaba en mostrar la humanidad detrás de los casos, en dar a los participantes la oportunidad de compartir sus historias sin apresurarse a dar una sentencia. El cambio más grande llegó cuando Vivian, en conjunto con el equipo de producción, ideó una sección especial dentro del programa, Reflexiones de Vida. En esta sección, se profundizaría más en los aspectos emocionales de los casos tratados, pero además, se incluirían testimonios de personas que habían atravesado situaciones similares y cómo habían logrado superarlas. El objetivo era crear un espacio no solo de resolución de conflictos, sino de inspiración y sanación. Este segmento se convirtió rápidamente en uno de los más populares. No solo los casos de los participantes eran relevantes, sino también las historias de superación personal que se compartían en cada episodio. Las personas comenzaban a ver que, más allá de la justicia, había un camino hacia la reconciliación interna y la paz emocional.
A medida que el programa se hacía más popular, Vivian también comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias y programas de radio, donde compartía su visión sobre la importancia de la salud mental y cómo los conflictos emocionales podían ser abordados de manera efectiva. Su reputación fuera de la televisión creció, y ella utilizó esa plataforma para seguir defendiendo la importancia de hablar abiertamente sobre los traumas, el perdón y la empatía. Sin embargo, la crítica nunca desapareció por completo. Había una parte del público que seguía comparando su estilo con el de la drag Polo. Muchos consideraban que el programa había perdido el toque, que lo había convertido en un fenómeno. Pero Vivian ya no sentía la necesidad de competir con la imagen que la drag Polo había dejado. Ella estaba construyendo algo propio, algo que le pertenecía. Su enfoque, aunque más suave y reflexivo, había logrado conectar con un segmento de la audiencia que no solo deseaba entretenimiento, sino también un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Las semanas fueron pasando y el cambio en el programa fue innegable. Los casos que antes solo parecían ser enfrentamientos legales ahora se convertían en lecciones de vida. Las historias se llenaron de más matices y, en muchos casos, los participantes no solo recibían una resolución jurídica, sino también una oportunidad para reconstruir su relación con ellos mismos y con los demás. En ciertos casos, incluso después de haber dictado el veredicto, Vivian se tomaba el tiempo para hablar con los participantes, brindándoles palabras de aliento o sugerencias sobre cómo abordar los problemas emocionales que surgían de su conflicto. En la temporada final del año, los números de audiencia mostraron una notable mejora. Aunque nunca recuperó los picos de audiencia de los años anteriores, la calidad de los episodios y la fidelidad de la nueva audiencia era mucho mayor. Caso Cerrado había encontrado su nueva voz, y Vivian González había logrado algo que parecía casi imposible: transformar un programa emblemático sin perder su esencia, sino adaptándola a una nueva realidad. Ahora, Caso Cerrado ya no era solo un espacio de juicios y confrontaciones, sino un programa que ayudaba a las personas a ver más allá de las disputas, a comprender sus emociones y a sanar heridas del pasado. El viaje de Vivian, aunque lleno de retos, había valido la pena. Y el programa, más que nunca, estaba listo para seguir creciendo y evolucionando, bajo su liderazgo.